Bendiciones. Bienvenido a su programa Levantando Débora, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Hermanos, y hoy les quiero hablar sobre la oración efectiva. ¿En qué se basa la oración efectiva? Pero antes de empezar, voy a orar. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones. Gracias, Señor, que podemos ir delante de tu presencia y interceder y orar por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque tenemos acceso al lugar santísimo, porque el velo fue roto por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, tú tomas control de este programa, Señor, y es para tu honra y para tu gloria, y te pido, Señor, que sea de bendición para que los que están mirando, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablar sobre la oración de Daniel en el capítulo 9, del versículo 1 al 23. Sabemos que Daniel estaba en cautividad en Babilonia, ¿verdad? Y que él tenía un lugar de privilegio, pero que él era favorecido por Dios porque él rehusaba a integrarse a esa sociedad pagana. Él vivía en el palacio real, pero no participaba en muchas de las cosas. Él guardaba su caminar. Él caminaba en santidad y obediencia. Entonces, cuando tú caminas en santidad y obediencia, el Señor oye tus oraciones. Y eso es lo primero que le quiero decir, que para nosotros ser personas de oración y que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que caminar en una vida de santidad, de humildad, de arrepentimiento y no tener pecado, para nosotros entonces pararnos en la brecha para los demás. Porque los cristianos maduros, su oración es hacia afuera, por los hermanos, por los enfermos, por su ciudad, por su nación. Un cristiano maduro, usted sabe que es maduro porque sus oraciones no son sobre él ya, sino hacia afuera, hacia el mundo. Entonces, en la oración empezamos con nosotros. Señor, muéstrame, tengo pecado, ¿qué yo tengo? Y entonces y nos limpiamos nosotros primero, ¿verdad? Y entonces a medida que maduramos espiritualmente podemos llegar al punto como Daniel, que hizo esta oración para una nación, ¿verdad? Podemos ver en Santiago 5:16, vamos a ir allá un momentico, la palabra nos habla clarito, nos dice sobre la oración efectiva de una persona que camina en santidad es efectiva, ¿verdad? En Santiago, Santiago, amén, gloria a Dios, 5:16, mire lo que dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, o sea, confesando nuestros pecados, orando los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando nosotros somos justos, nuestra oración es eficaz, produce, cambia, trae sanidad interior, trae sanidad sobre el cáncer, hermano. Pero empezamos como confesándonos unos a los otros nuestras ofensas y orando, amén, los unos por los otros. Eso es esencial. Empezamos por usted y por mí, porque ninguno de nosotros está limpio de pecado, amén. Y a mí me gusta siempre orar el Salmo 139, 23 y 24. Señor, si hay algo en mí que no te agrada, muéstramelo para yo arrepentirme, amén. Eso es tan importante. Entonces vamos a ver la oración, amén,
Vamos a empezar, ¿verdad? Su oración era efectiva porque estaba enfocada, era persuasiva, porque él tenía conocimiento en la etapa y en el lugar que estaban. Fíjese, dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Él sabía que el Señor le había dado una profecía a Jeremías y que el tiempo era 70 años y que esos años se iban a cumplir. Entonces, como él estaba atento al tiempo y en la temporada que estaba, él empezó a interceder en oración, ayunando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un sentido de cuál es el tiempo en nuestra nación, en nuestras vidas, para nosotros interceder en esos momentos cruciales para la misericordia y la justicia de Dios. Amén. Entonces, decía, y en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 60 años. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir, dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Wow. Volví mi rostro hacia Él. Me enfoqué en el Señor, le busqué en oración y en ruego. ¿Y qué hizo? Ayunó, se quitó la ropa, que era una expresión judía de arrepentimiento, y ceniza. O sea que era una entrega total, radical, ¿verdad? Y dice, y oré a Jehová y hice confesión diciendo, hizo confesión. ¿Confesión de qué? De pecado, arrepentimiento. ¡Wow! Dice, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí él está apelando ¿a qué? A la misericordia de Dios. Y le dice, yo tengo temor a ti, Señor. Y acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Dice, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces nosotros podemos acercarnos al trono de gloria cuando nosotros sabemos que nos hemos arrepentido, que nosotros caminamos en santidad y que guardamos los preceptos de Dios y que lo amamos de todo corazón. Nosotros podemos venir a Él confiadamente al trono en oración, intercediendo por los demás. Amén. Fíjese. Y fíjese lo que Él confiesa. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Está haciendo una confesión completa, transparente. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Está confesando el pecado desde los siervos, los reyes, todo el pueblo, de los príncipes, está confesando el pecado de todos, se está arrepintiendo por todos, está en la brecha. Amén. Y fíjese, otra vez dice en el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia
y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con la que se rebelaron contra ti. ¡Wow! ¡Wow! Dice, no, la culpa es de nosotros, Señor. Nosotros faltamos al pacto. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Qué le está diciendo aquí? Señor, nosotros no somos merecedores de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón. Se lo está diciendo clarito, le dice, Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Está admitiendo la soberanía de Dios. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¡Wow! Y entonces le dice, por lo cual, Señor, por eso voy a, dice, por lo tanto, Jehová, velo sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Le dice, Señor, nosotros fuimos desobedientes, tú nos castigaste y tu castigo era justo. Entonces ahora fíjate, dice, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en el alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Él no hace excusa, él confiesa el pecado y apela a la misericordia de Dios. Ahora, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Señor, ten misericordia de nosotros, le está diciendo. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre,
porque nos elevamos a nuestro ruego ante ti y confiamos en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Gracias, Señor, porque confiamos en tu misericordia. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos que el siervo de Dios intercede. Y fíjense, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, que es como las 7:14, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dado la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. Hermanos, podemos interceder por nuestra nación. Podemos interceder por nuestros gobernantes, por nuestros hijos. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y nosotros tenemos el nombre de Jesús y todas las promesas son sí en Cristo. Y la palabra nos dice que nosotros oramos declarando la palabra no regresa vacía. Vamos a ir a Isaías 55:11, ¿verdad? Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, si usted busca de Dios y Él le da un download de lo que usted tiene que orar, que está de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, usted declárelo en el nombre de Jesús y verá que su palabra se cumple. Porque Cristo vino para salvar al mundo, para traer sanidad, victoria. Y usted y yo, si somos siervos que nos entregamos a Dios en santidad y en pureza, el Señor nos contestará la oración. Amén, gloria a Dios. Primera de Samuel 3:19, eso está tan lindo también. Vamos a ir allá. Primera de Samuel 3:19. Gloria a Dios. Dice, Samuel era un profeta, ¿verdad? Y dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y Marisol creció y la hermana María creció en el conocimiento, en la sabiduría del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando usted, ¿qué dice la palabra? Que sus hijos y sus hijas son guiados por el Espíritu Santo. Y Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Si usted ora guiado por el Espíritu Santo, sus palabras no caen en la tierra y el Señor se hacen que se cumplan en el nombre de Cristo Jesús. Y viene la bendición por las personas que usted está orando. La oración es eficaz del justo, trae victoria, trae restauración, trae sanidad, trae la victoria, trae el favor, trae la bendición sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a Colosenses 1 del 9 al 13. Amén. Gloria a Dios, el Señor es tan bueno. Yo compré una Biblia nueva y a veces se me pegan las páginas, hermano. Amén, gloria a Dios. Primera de Colosenses. Ok, del 9 al 13, esto está precioso.
Y esto lo vamos a declarar sobre nuestras vidas. Oh Padre Santo, Señor, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, por usted, por mí, por nuestros hermanos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Señor, recibimos la impartición, Padre Santo, de ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda la sabiduría e inteligencia espiritual por medio del Espíritu Santo. Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, sí, Padre Santo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gracias, Señor. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Amén. Hermano, eso está precioso. Así que no podemos dejar de orar los unos por los otros e interceder. Vamos a la primera de Juan 15, 16. Este es el último versículo, ¿verdad?, que vamos a leer. La semana que viene voy a seguir enseñando de la oración. Amén. De la oración, y vamos a seguir siendo bendecidos. Amén. El Señor es tan bueno, Él es tan lindo. Amén. Primera de Juan 5, 16. Amén. Y dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Amén. Y el pecado de muerte es la injusticia, ¿verdad? Pero no es pecado de muerte, hermano. Entonces, tenemos que interceder por los unos por los otros. Aquí no dice que podemos interceder contra que no sea pecado de muerte. Amén. Entonces, tenemos que interceder por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por nuestra iglesia, por nuestro pastor, por nuestros hijos. Amén. Y acuérdese que la oración es eficaz. Amén. Y busque de papá, camine en santidad y en obediencia para estar en su favor y para que sus oraciones sean contestadas. Amén. Este ha sido su programa, Levantando Déboras, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Este es un programa del Ministerio Shalom Shalom en español. Escríbanos, nuestra página de internet es shalomshalom.org. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Búsquenos también en YouTube bajo shalomshalom.org. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Chao. Amén.